Buenos días, muchísimas gracias por estar aquí en esta nueva lección inaugural de la maestría en periodismo de la Universidad del Rosario, publicaciones Semana y Ahora, RCN. Gracias al rector José Manuel Restrepo por la introducción, y antes de presentar a Antonio Caño también quiero darle las gracias a la organización Ardila por vincularse a esta maestría, a Fernando Molina, el presidente de RCN Radio, y por supuesto a Alejandro Santos, sin quien esta maestría no habría sido posible. Con gran entusiasmo se sumó desde el principio a este esfuerzo. Y por supuesto me complace como persona que trabaja en Semana y en RCN ver que se alían dos medios de comunicación tan respetables y tan queridos. Antonio Caño es el director del diario El País de Madrid desde el pasado 4 de mayo de 2014. Es un hombre que ha sido enviado especial o corresponsal en más de 50 países, ha entrevistado a numerosos jefes de Estado y de gobierno, a personajes de todo tipo, ha estado en el Medio Oriente, en el África, en España, por supuesto, como subdirector del País, ha sido corresponsal 8 años en Washington, era el único periodista hispanohablante que viajaba con presidentes norteamericanos cuando iban a otros países, pero además tiene dos cosas que me llaman la atención, porque iba a un programa de televisión que suelo hacer en Washington, iba con mucha regularidad. La primera es que no faltaba nunca y tenía una disciplina asombrosa, y la segunda es que él dice que todo lo que sabe lo ha aprendido en la calle, que es donde pasan las cosas, y ojalá todos los periodistas pensaran lo mismo y se dieran cuenta de que aparte de una formación académica, ahí está la clave, en la calle. Antonio, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Juan Carlos, por esas palabras que son motivo de que somos viejos amigos por encima de todo. Es un placer estar aquí en este entorno fantástico, en esta universidad maravillosa, y con el público que prefiero, que es el de los colegas o el de los futuros colegas, hablando de lo que más me gusta y de lo único que sé en realidad, que es de periodismo. Así es que está todo puesto a favor de que tengamos un buen rato juntos. Me encanta también el formato que hemos elegido para esta charla, porque se trata de que haya preguntas, que nos preguntemos. La pregunta es si hay que resumir muy brevemente de qué se trata el oficio de periodista, yo diría que es de preguntar. Esencialmente es eso. Este es un oficio bastante humilde, en el que tenga altas pretensiones, mejor que se dedique a otra cosa. Pretensiones, si tiene pretensiones económicas, desde luego que se dedique a otra cosa, pero si tiene pretensiones intelectuales, pues también, porque este es un oficio humilde que consiste esencialmente en preguntar a los que saben y contarle eso, trasladarle eso a los que no saben, en el que el papel del periodista esencialmente queda eliminado de cualquier otro contenido. Así es que en preguntar se ve quién va a ser buen periodista también. Preguntar es como un estudiante de medicina, hay que someterlo a la prueba de si soporta la presencia de sangre. Y hay estudiantes de medicina que no pueden. Cuando un periodista no sabe preguntar o no se atreve a preguntar, que en ocasiones ocurre, pues es que no vamos a tener ahí un buen periodista. Así es que un gusto, y vamos a conversar de lo que ustedes quieran. Inicialmente voy a hacer unas pocas preguntas, Antonio, y voy a darle paso al público. Me parece que es mucho más interesante para los que preguntan lo que quieran. Pero el título de esta charla es la libertad de prensa y la libertad de expresión tras los atentados contra el semanario satírico francés Charlie Hebdo el pasado 7 de enero, donde fue asesinado, como todos ustedes saben, por dos extremistas islamistas, el director de la publicación, Stéphane Charbonnier, y otros reporteros y otros caricaturistas de la publicación. Y eso ha dado pie a un gran debate sobre la libertad de expresión. Y yo quisiera empezar preguntándole a Antonio si después de esos atentados y de la reacción mundial, la libertad de prensa ha salido fortalecida o por el contrario debilitada. ¿Usted qué opina? Yo creo que la libertad de prensa y la libertad de expresión ha salido fortalecida, pero he de admitir que a mí no me gusta que tengamos que hablar de libertad de prensa o libertad de expresión a raíz del ataque contra Charlie Hebdo. El ataque contra Charlie Hebdo, como el asesinato de cualquier periodista, es un hecho repugnante y que solo merece la crítica más clara
y rotunda. Si a raíz del asesinato de Charlie Hebdo decimos, bueno, ahora vamos a hablar de libertad de expresión, de alguna manera algo han conseguido los asesinos, que es vincular su ataque al uso probablemente abusivo de la libertad de expresión. Inmediatamente nos ponemos a discutir sobre los mataron porque abusaron de la libertad de expresión, y yo ese es un debate que francamente creo que tenerlo es en sí mismo una derrota de los periodistas y de los ciudadanos libres. Nosotros podemos hablar y vamos a hablar ahora de la libertad de expresión, pero no porque mataron a los colegas de Charlie Hebdo o porque mataron a otros 50 o 60 periodistas el año pasado en otras partes del mundo, porque el año pasado no solamente murieron los periodistas de Charlie Hebdo, murieron 60 más en países algunos muy próximos a donde nos encontramos actualmente. Por tanto, esa es una amenaza en sí contra la que tenemos que defendernos. Yo creo que la libertad de prensa salió fortalecida porque hubo, no sé, 2 o 3 millones de personas en la calle en París, un domingo después de que asesinaran a estos colegas, diciendo que no nos íbamos a rendir a las amenazas. Es una manifestación suficientemente clara de qué principios estamos defendiendo y por qué estamos aquí, por qué escribimos, por qué hacemos periódicos, y por qué vamos a seguir haciéndolos, o por qué vamos a contar noticias en cualquier plataforma que la tecnología ponga a nuestra disposición. A raíz de los atentados se ha hablado mucho de algo que escandaliza a ciertas personas, o a muchas personas, que es el derecho a ofender. Y también el derecho a blasfemar, es decir, a insultar a una deidad, a insultar a Dios. Bueno, los españoles tal vez es el país donde más se blasfeman, ya saben ustedes lo que dicen cuando se refieren a Dios. Hay que proteger ese derecho, por una parte, y por otra parte, ¿qué piensa usted de las palabras del Papa? Cuando a los pocos días dijo, hombre, si alguien insulta a mi mamá, pues se ganaría un puñetazo. Blasfemar, entre otras cosas, es que primero es divertido. Que no ha escuchado los chistes más divertidos son los que incluyen blasfemias. Es divertido. Después es relajante. Cuando uno va en el auto y se cruza a alguien así, o te hace, hay una descarga, la blasfemia tiene una descarga. Blasfemar en público y en público como, digamos, en un medio de comunicación, pues puede ser más o menos, digamos, bonito, pero en ningún caso entiendo yo que eso es sancionable. Si a alguien le ofende una blasfemia, la primera opción que tiene es no comprar ese periódico, o apagar la radio, o cambiar el programa de televisión en el que está viendo. Yo no creo que tenga que haber ninguna ley contra la blasfemia, ni ninguna ley que restrinja el uso de la libertad de expresión. En los países democráticos, en un Estado de Derecho, los abusos de la libertad de expresión se corrigen en los tribunales. Cuando un ciudadano considere que su honor ha sido ultrajado o que su honor le ha causado un perjuicio severo del que tiene que defenderse, pues lo que debería hacer es acudir a los tribunales y defender su causa. Y cualquier ciudadano en sí que se sienta ofendido por algo, por una publicación que le resulte de alguna manera lesiva, pues lo que puede hacer es no comprarla. Pero es muy peligroso, realmente muy peligroso, sugerir que los periodistas deban autocensurarse, porque el límite de la autocensura o la autocensura se sabe cuándo empieza, pero no se sabe cuándo acaba. Si hoy tenemos que autocensurarnos para no ofender a los musulmanes, el mismo derecho van a pedir los católicos, y hay ofensas contra los católicos constantemente en múltiples medios de comunicación, y a continuación van a pedir ese mismo derecho a los judíos, y sería una cuestión, en fin, imparable. Dicho eso, hay que admitir que existen diferentes conceptos de la libertad de expresión.
y que en Oriente esencialmente, en las culturas islámicas, esto que yo estoy diciendo no lo entienden ni lo comparten. Hace apenas 10 días estuvimos en Davos en una reunión de editores de periódicos y televisiones, y fue un encuentro largo durante casi un día, en el que había directores de periódicos, digamos, de medios occidentales, y otros directores de periódicos de Asia, norte de África, algunos importantes. Estaba el director de La Arabia, que es de Emiratos Árabes, o Al Jazeera, que es de Qatar, algún periódico importante de Indonesia, que es un país musulmán. Y ellos, cuando algunos de nosotros defendíamos la tesis que yo estoy defendiendo ahora, no la compartían en absoluto. Consideraban que la ofensa al profeta Mahoma es intolerable, incluso para los musulmanes más moderados y más occidentales, y para los musulmanes que han estudiado en Harvard y en Cambridge, y nos advertían que si insistíamos en esta vía íbamos a provocar un conflicto muy grave con todo el mundo islámico, que íbamos a hacer que los moderados apoyaran a los radicales, que íbamos a crear un gran cataclismo mundial, ¿no? Ellos lo decían, por resumirlo, en los siguientes términos. Ellos dicen que somos hipócritas cuando defendemos los ataques a Mahoma como libertad de expresión, y decían, cuando uno lo formuló así: cuando se ofende a un negro es racismo, cuando se ofende a los judíos es antisemitismo, y cuando se ofende a los musulmanes es libertad de expresión. Así lo ven ellos. Ellos creen que nosotros no ofendemos nunca a los judíos. Obviamente muchos de ellos tienen esta obsesión de que los judíos controlan nuestros medios y controlan todo nuestro pensamiento. Eso desgraciadamente es una obsesión en gran parte del mundo islámico, incluso entre los más moderados. Y tienen la obsesión de que nosotros tenemos nuestros tabúes en Occidente, que defendemos y que jamás atacamos, como por ejemplo mencionaban la protección de las mujeres. Dicen que jamás hacemos chistes o ofensas groseras contra las mujeres, las razas, los minusválidos. En fin, ellos enumeraban cuáles son lo que consideran que son los terrenos en los que nosotros jamás usamos el insulto, pero dice que como no tenemos ni hemos tenido nunca a lo largo de la historia respeto por el Islam, pues no tenemos, consideramos que es el que atacarlo, lo atacamos con demasiada impunidad. Cuento esto para que sepamos realmente dónde estamos, y esto existe, y existe en una gran parte del mundo, no es anecdótico, esta es la realidad que tenemos hoy. Yo no comparto esta tesis, la cuento para que la conozcan, pero no la comparto, y desde luego en España se ofende a la religión católica constantemente. No hay, y hay algunos que se sienten muy atacados. En España todavía existe constantemente algún grupo católico que se manifiesta delante de un teatro donde se está representando una obra que consideran que ataca valores cristianos, y claro, y de alguna manera hay muchos católicos que les gustaría que fuera más preservada la imagen de sus símbolos religiosos, y eso me lleva al Papa, porque efectivamente el Papa está recogiendo que un pensamiento católico que le gustaría que los medios de comunicación fueran más respetuosos con la gente que cree en Dios y que practica el catolicismo. Entonces él decía, y utilizó una metáfora desde el punto de vista lamentable, que si este señor se mete con mi madre, que es como diciendo, para nosotros nuestra fe es como mi madre, pues es comprensible que yo le dé como, no recuerdo la palabra que dijo en italiano, pero creo que una bofetada, ¿no? un puñetazo. Pues me parece una metáfora lamentable porque estaba, siento decirlo, pero estaba incitando a la violencia.
Al día siguiente el Vaticano trató de corregir, pero trató de corregir porque sabía que el Papa había metido la pata profundamente. Estaba justificando el uso de la violencia cuando alguien se siente ofendido. Y es que, aunque, bueno, tú puedes reaccionar como quieras cuando ofenden a tu madre, cuando ofenden a tu religión, pero la violencia está condenada. Alguien que te ofende o que ofende a tu madre, puedes matarlo si quieres, pero vas a ir a la cárcel 40 años, ¿no? Como debe ser. En el Hey Festival de Cartagena que acaba de pasar, Juan Villoro, el escritor y periodista mexicano, decía, hombre, hay libertad de expresión, quizá hay derecho de ofender, pero también hay libertad de sentirse ofendido. Y en cierto modo sugería que ese periodismo, esas caricaturas, son innecesarias. Y mucha gente se pregunta, ¿para qué se ponen a hacer caricaturas así si lo que van a desatar es una ira y quizá unos locos de estos? Por supuesto que nunca una caricatura debe ser respondida con un asesinato. Pero, ¿qué piensa usted de esa otra teoría? ¿No es un periodismo también innecesario? Pero es que innecesario es una palabra que no aplica a ningún ámbito del periodismo. Puede ser grosero, pero lo hace básicamente para que la gente se ría, porque es divertido. Yo les aseguro que les cuento un chiste ahora mismo y se van a partir de risa. Para eso se hace, para que la gente se ría. Bueno, hay gente que considerará que el chiste es de mal gusto, pues bueno, que no comparará las revistas y el chiste de mal gusto. A mí personalmente me parece que Charlie Hebdo hace chistes de mal gusto. Yo hacía años que no leía Charlie Hebdo. Ni me interesa, ni me gusta, y mi medio jamás es ofensivo con nadie ni con ninguna religión, procuran no serlo, siempre puede serlo. Pero es necesario ese tipo de periodismo que no conoce límites y que en fin, hace caricatura de todo, hace caricatura de personajes. Esa revista no solo ataca a los musulmanes, ataca a todo el mundo y a todos los políticos, y es su forma de ser, ¿no? Para eso es lo que hacen. El interés de provocar que la gente se ría, reírse es saludable. Pensar que vivimos un mundo tan protocolario, en el que utilizamos un lenguaje tan establecido, encumbramos a figuras tan mediocres, que es terrible. O sea, que está bien que alguien se ría de ellos de vez en cuando, porque merecen reírse. Hay que reírse de nuestros políticos, que son mediocres, y de nuestros líderes de opinión, que son mediocres. Y una sociedad saludable tiene que reírse de quienes han puesto como símbolo. Muchos de ellos no merecen la loa que les rodea, ni muchísimo menos. Y la pompa en la que viven las élites, en la que viven los privilegiados. Eso incluye al director del país, al que le vendrá muy bien que de vez en cuando descubra que se ríen de él, de las tonterías que dice o del mal aspecto que tiene. Hay que bajar a tierra, descender a tierra a nuestros supuestos dirigentes, que muchos están ahí sin merecerlo. Desgraciadamente la mayor parte de la gente que nos dirige hoy no se lo merece. Entonces, que alguien, pero claro, el país no está para decir, oiga, usted no se lo merece, usted es un ridículo, usted mira como... No, pero que otros estén para eso me parece fantástico. Que alguien caricaturice a nuestro presidente del gobierno y se burle de las cosas que todos vemos obvias, las cosas que todos nos hacen gracia, pero nosotros en el país no las escribimos. Pero a mí me parece saludable que alguien se ría de eso. A mí me parece fantástico, la verdad. Quiero llevarlo a otro terreno periodístico, y es que usted puso en marcha en El País de Madrid, en la página web El País América, la edición que leemos todos los que estamos entre Canadá y la Patagonia. Y además acaban de aparecer las cifras justamente ayer. El País de Madrid tiene 11.200.000 usuarios únicos en Internet. Es el medio en español que tiene mayor penetración en el mundo. ¿Por qué decidieron empezar a mirar a América? Déjame aclarar primero que esas cifras son únicamente de computadores fijos.
O sea, PC, esa cifra no incluye dispositivos móviles o tabletas, con lo cual las cifras finales serán bastante mayor, pero sí, el país es el producto, es la cabecera líder en el mundo en español, incluido en Estados Unidos, para el que no tenemos un producto específico, pero en Estados Unidos es el único medio no norteamericano que está en el ranking, en el top 10, digamos, de los medios, de los periódicos entre el público hispano. Y en fin, la verdad nos va bastante bien, y nos va bastante bien por algo que es natural, que es el desarrollo natural de un periódico como El País. Es América Latina. En América Latina tenemos muchos esfuerzos puestos. Creo que tenemos una tradición de implicación en los acontecimientos de América Latina, modestamente de cierto conocimiento de América Latina, y creo que comprendemos América Latina algo mejor, tampoco tan bien como creen muchos en España, porque este es otro asunto. Hay muchos españoles, claro, que maravillados por el hecho de que se suban a un avión y 12 horas después bajan en un país que habla el mismo idioma, llegan a la conclusión de que saben todo sobre el país al que acaban de bajar, y eso es un tremendo error, como comprobarán ellos mismos pocas horas después, ¿no? Hay el conocimiento de los españoles, digamos, que tienen una mejor disposición a conocer América Latina. Pero esto no es for granted. Hay que hacer el esfuerzo de comprensión de sociedades que son distintas. Muchos en mi periódico lo hemos hecho, yo personalmente, que llevo muchos años viajando por América Latina y que llevo 30 años viajando a Colombia, por ejemplo. Y cuando haces ese esfuerzo, estamos en mejor posibilidad de entender los sucesos de América Latina que, por ejemplo, nuestros colegas norteamericanos, con los que yo conversaba ahora en Cartagena, y confesaban su total, en fin, la impresión que nuestro colega con el que estuvimos, nuestros colegas norteamericanos que estuvimos en Cartagena sacaron de la última cena que compartimos, era realmente como si él estuviera viviendo una experiencia surrealista. No entendía por qué estos señores venían allá a cantar y por qué cantaban tanto rato y por qué empezábamos a comer a las 10:30 de la noche y qué hacíamos a la 1 de la mañana todavía cantando mariachi, y porque no entendía nada. Hacía todo el esfuerzo por entender, pero realmente no entendía, y al final llegaba a la conclusión de que estas son sociedades de locos inmanejables, y que no vale la pena seguir haciendo el esfuerzo. De verdad, esto no es porque no se puede sacar nada de esto, no jamás. Esto es como cuando Kissinger era secretario de Estado, hizo una visita a Bangladesh. En Bangladesh en ese momento era un foco de inestabilidad internacional muy grande, y fue Kissinger para ver qué hacía Estados Unidos en aquello, ¿no? Y cuando salió, está en sus memorias, cuando se fue de Bangladesh, ya estaba en el avión sobrevolando Bangladesh en la salida, y hablando con sus suelo dijo, he llegado a la conclusión de que este país no tiene ninguna solución. Y efectivamente, no tiene ninguna solución, quiere decir que Estados Unidos no aplicó ninguna política para Bangladesh. Yo a veces tengo esa impresión, han llegado en los Estados Unidos respecto a muchos países de América Latina. Me pasó lo mismo cuando estuvo Obama en la cumbre de Cartagena. Yo creo que se fue de aquí pensando, no hay ninguna solución, no voy a hacer ninguna política porque este es un continente que no entiendo. Vamos a dejar que los inversores y los empresarios hagan los negocios que puedan, pero no hagamos nada más, ni con Venezuela, ni con nadie, porque no tiene ningún sentido. Recuerdo las cosas que comentaba la gente en la Casa Blanca cuando Obama volvió a su hotel después de la sesión inaugural, en la que hablaron todos los participantes en la cumbre, cada uno con discursos del orden de 40 a 45 minutos. Esa cumbre, ¿cuántos miembros tiene? Son 16, las Américas, no sé, tal vez más. Cerca de 20 o más jefes de Estado, cada uno hablando además para sus propias audiencias nacionales y con voluntad de impresionar a los demás. Imaginarás que no eran discursos que buscaban cuál era el punto común para
Entonces, claro, yo imagino el escenario, o sea, el escenario es para, debió ser un escenario, en fin, surrealista, una cosa, y la gente de la Casa Blanca comentaba cómo, en fin, le decían como, qué impresión sacaba el presidente, y el lenguaje corporal era terrible, o sea, el lenguaje corporal de Obama es que había llegado a la conclusión de que no entendía nada. Entonces, yo entiendo eso, porque nosotros hacemos también discursos largos e inútiles y cenamos tardísimo, más tarde que ustedes todavía, y estamos todo el día en la calle y hablamos, tenemos reuniones infatigables en las que nunca se llega a nada y decimos, bueno, esto tenemos que seguir dándole vueltas a este asunto, ponemos en marcha un proyecto en enero y en junio decimos, bueno, ¿cómo va eso? Bueno, hemos avanzado un poco, entonces para noviembre, 3 años después, el proyecto está ahí a medio terminar. Comprendo bien esta cultura poco eficaz, pero tremendamente lúdica, en la que compartimos, y tenemos el mismo reto, que es como transformar esa energía tan creativa que tenemos en una energía eficaz que sintonice con lo que hoy demanda el mundo de nuestras sociedades, ¿no? El país, perdona por esta larga disquisición sobre la pregunta, pero lo creo necesario para decir que hoy el país lo que trata es esencialmente de aportar elementos de modernidad al debate en América Latina, entendiendo cuáles son nuestras carencias, que son las mismas, tratar de aportar elementos de una referencia de modernidad y de cambio que ojalá sea útil. Usted es director del país, pero el periodismo no pasa por un buen momento, y menos en España. Ha habido, qué sé yo, más de 15.000 periodistas despedidos. En Estados Unidos han desaparecido casi 10 grandes periódicos en áreas metropolitanas en los últimos 5 o 6 años. El otro día leía en Wikipedia que han desaparecido más de 300 diarios en Estados Unidos, pequeños, en pequeños pueblos y ciudades intermedias. La publicidad se viene al piso, Internet, los medios de comunicación en Internet están en auge. La pregunta es, ¿usted no se siente pilotando un avión cayéndose? No, tanto como eso es, no, pero efectivamente los medios de comunicación, todos los medios de comunicación, especialmente en Europa y en Estados Unidos, tengo entendido que en Colombia todavía no, pero me temo anunciarles que llegará pronto. Vivimos un proceso de transformación muy grande. Yo no conozco ninguna industria, nunca, jamás en la historia, que haya tenido que sufrir un proceso de reconversión como el que sufre la industria de los medios de comunicación. Nosotros estamos tratando de una misión imposible, que es cambiar la rueda de nuestro vehículo sin detenerlo, pero sabiendo que si no la cambiamos nos estrellamos. Pero quizás si tratando de cambiarlo mientras circulamos, también nos estrellemos, pero no hay otra. Les diré un dato únicamente. El país, por no hablar de cifras de otros, que queda feo, cifras del país, el país entre 2007 y 2013 perdió el 70% de sus ingresos publicitarios. 70%. Bueno, entonces imagínense cualquier, no sé, habrá algún empresario entre ustedes que su negocio de repente pierde el 70% de sus ingresos. Bueno, y tienes que seguir, ¿no? No solo tienes que seguir, sino que tienes que invertir, porque de la salvación de tu empresa depende de que seas capaz de abrir una línea de negocio nueva en un área de la que no sabías nada, en un área para la que no tienes gente formada, de la que no tienes perfiles en tu empresa, a la que tienes que educar para esa vía de negocio. Lo más parecido que se me ocurre es, supongo, cuando Montblanc descubrió que las plumas estilográficas ya no servían, y entonces había que hacer bolsos y carteras se dicen en Colombia, ¿no? Y entonces, pero claro, no debe ser lo mismo hacer una pluma que una cartera. Y es la misma diferencia que hay entre la pluma y una cartera, hay entre un periódico impreso y un periódico digital. Prácticamente la misma. Lo único que se parece es que la pluma y la cartera son negros y tienen una estrella blanca por arriba, pero lo demás se parecen poco, ¿no? O sea, es un
periodo de reconversión muy difícil, del que no sé cómo saldremos. Soy optimista porque tengo que serlo, porque si no, no sería director del país. Imagínense. Preguntan, cuando estoy en el país, la primera pregunta que te hacen, no ya la gente, sino tus colegas, es: oye, Antonio, ¿tú crees que podemos salvarnos? No, imagina que no puedo decirle, lo dudo. Una última pregunta antes de darle paso al público, pregunta que por supuesto mucha gente se estará haciendo también, y tiene que ver con Podemos, con este movimiento encabezado por Pablo Iglesias, que quiere que se terminen las políticas de austeridad de la Unión Europea en España, y sobre todo que tiene un discurso contra lo que llaman la casta, los jefes de los partidos políticos, el Partido Popular, el PP conservador y el Partido Socialista, el PSOE de centroizquierda. Hace 2 días salieron 100.000 personas, según algunos cálculos 300.000, según otros, a Madrid a respaldar a Pablo Iglesias, que además en las encuestas, en los sondeos de opinión, tiene un 30% de intención de voto, aunque las elecciones son a finales de noviembre, si el calendario electoral se cumple. ¿Usted le teme a Podemos? No, yo no le temo nada a Podemos. Podemos es un partido político más en España. Yo lo único es que desconozco bien qué es Podemos, y algunas de las cosas de las manifestaciones de Podemos me inquietan. Me inquietan porque no conozco cuál es su fin, y me inquieta porque me recuerdan algunas cosas que no me gustan. La manifestación de la que hablas, por ejemplo, ¿qué propósito tenía? Normalmente una manifestación es para protestar por algo o para demandar algo. Esta no. Esta era únicamente una manifestación para aclamar a su líder. Ahí no había ningún otro móvil, no había ninguna otra reivindicación. Porque las reivindicaciones eran una manifestación para conquistar el cielo, para, en fin, ese tipo de eslogan, ¿no? El pueblo unido, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, no, el principal problema de Podemos es que no se sabe qué pretende, cuál es su programa político, qué va a hacer cuando gobierne, y qué va a hacer con la economía, qué va a hacer con la política, qué va a hacer con la política internacional, qué va a hacer con la seguridad. Pues claro, esto de que yo estoy en contra de las políticas de austeridad, yo también estoy en contra de la política de austeridad en Europa, y que creo que Europa debería de cambiar de política económica. Pero por un lado, esto de austeridad no es que alguien dice, alguien es favorable a la austeridad, no hay nadie favorable a la austeridad. La austeridad en ocasiones es la exigencia de una crisis económica. No hay recursos para pagar las pensiones o para que Europa mantenga el nivel de estado de bienestar que ha tenido. No los hay. El estado del bienestar, tú conoces bien, Juan Carlos, que ha vivido allí, europeo, es en ocasiones algo, en fin, desproporcionado. El salario mínimo que Syriza quiere ha impuesto en Grecia es superior al salario mínimo español. Pero el PIB de Grecia es 3 veces inferior. Entonces, esto no es una decisión que un político puede decir, esto es el salario mínimo, se paga con euros. Los euros los regula, los emite el Banco Central Europeo, no en Atenas. Ningún gobierno europeo puede caprichosamente imponer las pensiones que quiera, o el salario mínimo que quiera, porque surge de una hucha común, en la que, por cierto, hay dinero de España. Grecia ha vivido durante los últimos años de las ayudas europeas, a las que España ha contribuido con 16.000 millones de euros, que salen del presupuesto de los españoles y de los impuestos de los españoles, y por tanto tiene algo que decir sobre si el salario mínimo de Grecia, porque es el mismo dinero que se emite en el Banco Central Europeo. Con lo cual el debate es bastante más, como ven, bastante más complejo. Yo estoy en contra de las políticas económicas que se hacen en Europa y quiero que se cambien, pero quiero que se cambien considerando todos los aspectos, no 4 discursos demagógicos
que lo único que llevarían es a la ruina de todos, en última instancia en Europa.